Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto en que la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta solemne y pública en cuyo transcurso va a tomar posesión la señora doctora doña Sandra Inés Ramos Maldonado. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y el reglamento, acompaña a esta presidencia el señor censor, la señora secretaria general y la señora vocal de letras. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la Asamblea General Extraordinaria de 14 de octubre de 2020, recogida en el acta número 360, se aprobó el ingreso en esta como académica de número en la rama de letras de doña Sandra Inés Ramos Maldonado, doctora en Filología Clásica, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el Boletín Oficial de la Provincia, según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo de la recipiendaria, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso que, con posterioridad y por las circunstancias sobrevenidas, quedó fijado para hoy, martes 22 de febrero de 2022, siendo el título de su discurso de ingreso «Diosas, santas y vírgenes de la sal, el mito de Salambona como diosa indígena de la isla». Contestará a la recipiendaria la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 10 de abril de 2018. Muchas gracias, señora secretaria general. Va a darse posesión de una plaza de académica de número a la señora doña Sandra Inés Ramos Maldonado. Según recoge el artículo 11 de nuestro reglamento, los académicos señora Muñoz Rey y señor Galindo Mendoza van a acompañar a la recipiendaria. Bienvenido. Puede pasar a la Gracias. Tiene la palabra la señora doña Sandra Inés Ramos Maldonado para leer su discurso de ingreso. Con la venia del señor presidente, excelentísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, queridos familiares, amigos, compañeros de facultad y de departamento, señoras y señores. Es para mí un gran honor que la Real Academia de San Romualdo haya tenido a bien acogerme en su seno como académica de número, una distinción que rebasa cualquiera de mis merecimientos, pero que recibo con profunda y sincera emoción. Vaya por delante mi gratitud a todos los miembros de esta ilustre institución, especialmente a quien con su propuesta me abrió el camino que me ha traído aquí, ante todos ustedes, cuya presencia también agradezco dada la compleja situación sanitaria que aún vivimos. Bien, una vez que me fue comunicada la feliz noticia de mi elección, tuve claro desde el inicio que mi discurso de ingreso debía articularse en torno a una de las líneas de investigación que desarrollo en la Universidad de Cádiz desde hace varios años, y que ésta se imbricaría con el lugar donde resido desde hace unos 50 años. El molde elegido, así pues, que va a dar forma a mi disertación ha sido la lengua latina y la filología, mi pasión, junto con mis estudios de historia y cultura de la sal vinculados con la isla de León, mi hogar. Asimismo, gozosa porque el acceso de las mujeres a altas e insignes instituciones es, aunque lento, cada vez mayor, he querido que el faro
que orientara mis palabras e iluminara el ámbito de lo femenino. Este es el germen, el humilde germen de mi discurso, cuyo desarrollo espero esté a la altura de las eminentes personalidades que me han precedido. Bien, hace casi 500 años, 480 años para ser exacta, un joven español llamado Bernardino Gómez Miedes, quien con el tiempo se convertiría en ilustre humanista, historiador y teólogo al servicio de Felipe II, cuando estudiaba filosofía en la Universidad de París, un día asistió a una de las numerosas justas poéticas en honor de la Virgen María, que por entonces se celebraban en oratorios y academias europeos del siglo XVI. En aquella ocasión el tema del certamen poético era la Inmaculada Concepción, y fueron muchos los oradores que se subieron al púlpito para disertar con seriedad, elegancia latina y extensión. Lo usual en aquella ocasión era elogiar a la Madre de Dios a partir de las virtudes de elementos de la naturaleza como las piedras preciosas, los metales, los astros celestes e incluso los animales. El último participante, no obstante, realizó una presentación tan singular, tan peculiar, que Gómez Miedes la rememoró después en una de sus obras posteriores escritas en latín y que les traduzco así, y aquí tienen un fragmento. El último orador, tras subirse al púlpito, atrajo hacia sí la atención de todos sacando de su bolsillo una esfera blanca y brillante de sal gema, que levantó suspendida por un cordel de seda, y después de una larga demora y un silencio perturbador, exclamó: «Dixi», he dicho, que es como suelen acabar los discursos romanos. Y al punto se bajó del púlpito. Los jueces y espectadores del certamen nos quedamos todos estupefactos, sigue diciendo Gómez Miedes, y en medio del asombro empezamos a discutir sobre lo que había ocurrido. Este debate propició que saliera a la luz infinidad de misterios divinos y sentidos místicos sobre la Virgen a través de las propiedades de la sal, de forma que aquel mudo presentador del blanco condimento suscitó en todos nosotros tal grado de admiración, termina diciendo Gómez Miedes, que se le concedió la victoria por unanimidad. La primera vez que se haya documentada en la literatura occidental esta relación entre la sal, en apariencia humilde e insignificante, y la divinidad, es precisamente en el padre de la literatura occidental, Homero, quien la llamó divina, sustancia divina en su Ilíada. El gran filósofo Platón también destacó que la sal era un cuerpo querido a los dioses, y en el ámbito romano, el historiador Plinio el Viejo afirmó que no era posible concebir una vida civilizada, humanior, sin sal, y que no había nada más útil en la vida que la sal y el sol. Palabras estas que aquel joven español estudiante en París, impactado por el orador presentador de la sal, utilizó después como el lema principal de su obra Los Commentari de Sale, la primera y más grande monografía europea sobre el oro blanco dedicada al monarca español Felipe II, cuyo prolongado proceso de elaboración, más de 30 años, la convierte en toda una auténtica enciclopedia sobre la sal. Esta obra, que fue el objetivo de mi ya lejana tesis doctoral y el punto de partida de buena parte de mi investigación posterior, será ahora el hilo conductor de mi relato sobre la sal de la isla de León, mi patria chica por adopción, y los mitos femeninos asociados a su historia. El libro Salinas de Andalucía, cuya coordinación científica estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Cádiz y director de los servicios centrales de investigación en Salinas, Alejandro Pérez Hurtado de Mendoza, se abre con un prólogo firmado por el periodista José María Montero Sandoval, especializado en trabajos de temática medioambiental, donde dice lo siguiente. Lo tienen en la pantalla el prólogo. Hay quien asegura, aunque no he conseguido certificar el rigor histórico de esta afirmación, que los primitivos habitantes del litoral gaditano adoraban, aun antes de la llegada de los fenicios, a un dios al que llamaban Salambove, cuyo culto estaba directamente relacionado con el valor que se otorgaba a la sal y la necesaria protección que este elemento requería. Es cierto que en la historia espiritual de la cultura los orígenes de las divinidades asociadas a la sal, el mar y la fertilidad se remontan a los tiempos más remotos, y aunque el periodista habla aquí de un dios en masculino, estas divinidades eran generalmente femeninas. En Sumer, por ejemplo, la diosa Nanmu se identificaba con el mar primigenio que dio a luz a los dioses y creó la humanidad. En el pensamiento
religioso precolombino, el mar es la morada de las grandes diosas, entre las que se encuentra Huitzilopochtli, la diosa de la sal, entre los antiguos habitantes del centro de México, como describe el franciscano español Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, redactada entre el 1540 y 1585, cuyo estudio es absolutamente necesario para comprender la realidad del mundo indígena. Esta diosa azteca de la sal se decía que era hermana de los dioses de la lluvia y por cierta desgracia que hubo entre ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas saladas y allí inventó la sal. Sahagún, en el capítulo dedicado a las fiestas y las ceremonias que se hacían en el 7º mes, describe los atavíos de esta diosa en que destacaba el bipil, esa camisa que ven labrada con olas de agua. Sahagún cuenta que todas las mujeres que hacían la ceremonia de la sal eran viejas, mozas y muchachas que cantaban y bailaban unidas por cuerdas y precedidas de algunos viejos que las guiaban, y a la que iba ataviada de la diosa era la que había de morir. Toda esta fiesta, que duraba 10 días, precedida de ayunos, maceraciones, abstinencia sexual, culminaba con el sacrificio de la mujer ataviada de diosa de la sal, cuyo corazón le era extraído y ofrecido al dios Sol, y todo finalizaba con banquetes y borracheras. Este ritual cruento debe ser entendido como parte de la cosmología azteca, cuyo pueblo, guerrero e invasor, tenía la visión de un mundo constantemente amenazado por su destrucción, de manera que si el sol dejaba de salir, sobrevendría el triunfo de la oscuridad, la muerte y el fin de toda la creación. La crueldad de los rituales aztecas, consagrados a la diosa de la sal, se debían pues inscribir en este proceso de renovación del sol, un elemento relacionado con la sal desde tiempos remotos también en nuestra cultura clásica. Pero si el mito azteca de la diosa de la sal está bien documentado por las fuentes y la iconografía, la noticia sobre Salambove como divinidad indígena del litoral gaditano es prácticamente insólita. De hecho, yo hasta ese momento no había leído nada similar. Una primera y rápida indagación me llevó a la Carta Arqueológica Municipal de San Fernando, firmada por profesores arqueólogos e historiadores de la Universidad de Cádiz, quienes en el capítulo dedicado a la tradición salinera de la isla de León apuntan lo siguiente. Comienza Joaquín Cristelli en sus ligeros apuntes históricos, pongo aquí la imagen, de la ciudad de San Fernando al hablar de las salinas. Antiquísimas deben ser en esta región las salinas, por cuanto vemos que muchos autores dicen que antes de la venida de los fenicios a esta isla, los indígenas adoraban a un ídolo llamado Salambona, o Salambove, aquí ahora con V, que quiere decir sal buena, asegurando que esto era debido a la mucha sal que en esta isla se fabricaba. Bien, los autores de esta carta arqueológica recogen efectivamente una cita literal del isleño Joaquín Cristelli Laborde, capitán de navío y primer historiador de la isla, merecedor de tal título, quien en un capítulo de esta obra histórica sobre San Fernando de 1891 alude a este ídolo, cuya ortografía ofrece con variantes, sin ninguna otra información más, salvo una pequeñísima nota en el margen de la página que reza así: Salambona, mitología, falsa divinidad de los antiguos españoles, como aparece en un documento encontrado en Sevilla. Fernández Cuesta. Conseguí vincular estos apellidos al autor de un diccionario enciclopédico de la lengua española, en cuyo segundo volumen se halla la definición de esta divinidad que Cristelli referencia así muy brevemente, pero ninguna noticia más. El objetivo, pues, de las palabras que vienen a continuación será esclarecer la realidad de este personaje mitológico que parece hundir sus raíces en un tiempo pasado de nuestra isla y sus salinas, para lo cual bucearé en primer lugar en los orígenes de las divinidades asociadas a la sal y el mar, que fueron veneradas por las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Y realizaré esta indagación desde la filología latina, el humanismo y la tradición clásica, pues buena parte de los testimonios escudriñados que nos despejarán la incógnita del mito están redactados en latín, y en una amplia horquilla de siglos que va de la antigüedad a la edad moderna, de los pasionarios medievales a la época de las falsificaciones históricas y las controversias marianas. Con ello, quiero también poner de manifiesto de alguna forma la importancia de la filología clásica
para el conocimiento y correcta interpretación de toda nuestra historia y desterrar, de alguna manera, esa arraigada idea que a veces se tiene de que la lengua latina pertenece solo a un pasado remoto. Nada más lejos de la realidad, como intentaré demostrar. Bien, asentada en nuestra cultura, procedente de las tradiciones hebrea, clásica y cristiana, a lo largo del tiempo se ha ido tejiendo una identidad que en expresión de Massimo Montanari se mueve entre il sal y la civiltà, entre la sal y esa humanitas a la que se refería Plinio. Un signo distintivo de civilización frente a barbarie, como se lee en la Odisea, donde se habla de hombres extraños en los confines del mundo que no conocen el mar y no sazonan con sal sus alimentos, o como se lee en la Guerra de Jugurtha de Salustio, que habla de los salvajes númidas y en general de toda África, que viven sin cultura, lejos del mar y sin necesitar la sal, sinónimo de placer y refinamiento. El uso de la sal tiene en efecto orígenes antiquísimos. Hace 10.000 años, en el Neolítico, con el nacimiento de la agricultura, el estilo de vida del hombre cambió profundamente. El cambio de dieta, derivado del gran consumo de cereales cultivados, pobres en sal, pero sobre todo de la necesidad de conservar durante mucho tiempo alimentos perecederos, carnes, pescados, mediante la técnica de la salazón, hizo necesario el uso del hoy llamado cloruro sódico. Además, era un complemento indispensable para la dieta del ganado y, por tanto, elemento esencial en sociedades que basaban su economía y supervivencia en el pastoreo y el comercio de reses. La sal también intervenía en la salud y en la mayoría de los remedios médicos e higiénicos. Con la sal se curtían pieles, se usaba en el proceso de obtención de la apreciada púrpura y para mejorar el no muy exquisito vino de la época, así como otros usos innumerables en metalurgia, arquitectura, agricultura e incluso iluminación, sin olvidar su protagonismo en actos sociales, supersticiones y ritos, muchos de los cuales aún perviven en nuestra sociedad moderna. Lo cierto es que la historia del mundo, de la civilización, es la historia de la sal. El historiador romano Tito Livio cuenta que Anco Marcio, cuarto rey de Roma, fundó el puerto de Ostia para proteger el estuario del río Tíber y controlar sus salinas. Y su política de conquista supuso la extensión del dominio de Roma sobre un amplio territorio y el crecimiento demográfico de la ciudad. De aquí, de la tremenda importancia económica de la sal, viene el origen de la más antigua calzada romana, la Vía Salaria, que iba de oeste a este y era utilizada para transportar la sal romaniensis, como decía Catón. Algunos historiadores consideran que este camino y comercio de la sal estuvieron ligados a la fundación de Roma, lo cual no es nada inverosímil si atendemos al hecho de que muchas poblaciones se asentaban cerca de una fuente salina. Esta importancia de la sal para la fundación y expansión de antiguos núcleos de población junto a una salina derivó, a su vez, en la importancia de la salvaguardia del llamado oro blanco al amparo de una divinidad. En el caso de Roma existe tradicionalmente un innegable vínculo entre la sal y un dios, Hércules. Hércules, cuyo templo en Roma lindaba con el Forum Bovarium, un vínculo relacionado sobre todo con las prácticas de protección y cría de ganado, para cuya dieta la sal, como he apuntado, era indispensable. En esta misma zona, como nos transmiten los autores clásicos grecolatinos, surgía un espacio denominado Salinae, que muy posiblemente debía su nombre a la presencia de almacenes de sal proveniente de las salinas de la desembocadura del río Tíber y que confirma la correlación existente ya desde época protohistórica entre el comercio de sal, el ganado, la pesca y el culto empórico de Hércules, el culto mercantil de Hércules, su protector, quien también era venerado con el epíteto, quizá algo menos conocido, de Salarius, Hércules Salarius, dios específicamente tutelar de la sal, como testimonia el santuario italiano de Alba Fucens, en Italia. La figura de Hércules es sin duda una de las más poliédricas para el estudioso de las religiones antiguas. Fundamentalmente anicónicos, una representación gráfica definida en sus orígenes, es tan solo más tarde, gracias al contacto con las ricas tradiciones figurativas del Mediterráneo oriental, cuando el Hércules itálico adquiere una imagen cercana al Heracles de tradición griega. Y es así como en un segundo momento
Hércules recibe características asociadas al dios fenicio Melkart, cuya asociación con la construcción de puertos y la fundación de ciudades permitió una fácil asimilación por parte de los griegos a su dios Heracles, dios aventurero y colonizador. La divinidad, pues, relacionada con la explotación de recursos marinos y singularmente con las salinas, es por definición Melkart Hércules. Divinidades solares, relacionadas con el sol, cuyo control era ejercido a través de su templo, presente en enclaves comerciales costeros de primer orden, algo de sobra conocidos para el caso de Gadir, a donde, según la leyenda, Hércules llegó en su periplo llevándose consigo los bueyes del gigante Gerión, que habitaba en una de las islas Gáderas, su 10º trabajo, hasta arribar desde las islas Gáderas al mencionado Forum Bovarium en Roma. Pero si está constatado que Melkart Hércules fue una divinidad solar, vinculada desde época remota con la sal y su entramado industrial, no faltaron junto a ellos las divinidades femeninas, paredros, asociadas al oro blanco del mar, más opacadas por dioses y héroes masculinos, más potentes ellos en el imaginario colectivo, como nuestro Hércules gaditano. No resulta fácil determinar los nombres de estas diosas asociadas a la sal y el mar, porque en origen estamos hablando de diosas diferentes, de deidades de civilizaciones diferentes, pero que llegan a asimilarse y casi confundirse, sobre todo en las etapas más tardías. Astarte, diosa fenicia, trasladada a Occidente por los primeros colonos, ocupa un lugar destacado entre ellas, asimilándose a otras deidades de atributos parecidos, relacionadas con la luna, la feminidad, los ciclos productivos y la fertilidad, como Tanit, también de origen fenicio, aunque con su máximo apogeo en el Mediterráneo central y occidental en el periodo púnico, o como la diosa griega Afrodita o su equivalente romana Venus, cuya relación es muy estrecha desde épocas arcaicas. Sus rasgos comunes se concretan en el aspecto celeste y lunar, fecundador y de protección de la navegación y todo lo que tiene que ver con el mar. Rasgo este último que comparte con la gran diosa egipcia de los 10.000 nombres, Isis, especialmente en su advocación marina como Isis Pelagia, Isis de alta mar, protectora de la navegación. De hecho, su fiesta, llamada Navigium Isidis, inauguraba la temporada de navegación. Tras una procesión, se embarcaba una imagen de la diosa, adornada con ofrendas florales, que de alguna manera nos recuerda a las actuales procesiones marítimas de la Virgen del Carmen, como pueden ver en la imagen de esta de Gallineras. En Baelo Claudia, de hecho, hay un templo importante de Isis, y posiblemente tendría lugar en aquel tiempo este Navigium, esta navegación. Gómez Miedes refiere en su enciclopedia renacentista sobre la sal que la diosa más antigua de las aguas saladas del mar fue llamada por los poetas romanos, ahora sí, Salacia en latín. En la mitología griega y en los textos más antiguos se decía Thalassa, y ya en los poemas homéricos Anfitrite, significando el tercer elemento alrededor de la tierra, esto es, el mar. Salacia viene a su vez de la raíz indoeuropea sal, que a través del griego hals halos se dijo ya en latín sal, salis, en género masculino o neutro, significando tanto sal como agua salada y mar, de forma metonímica, según recogen los textos clásicos, como tienen en la pantalla un verso bellísimo de Virgilio que dice: iban en naves en auxilio de Troya y hendían los campos de sal, la llanura de sal, con el bronce de sus proas. De la unión de Salacia y del océano se dice que nació el mar y se la llamó así a Salacia por su salinidad y su poder fecundador, porque de su matrimonio fluyó la procreación de los demás dioses inmortales y todos los seres vivos, mortales, como describe Cicerón, de forma muy similar a otras cosmogonías orientales. La propia diosa Salacia, de hecho, fue muy pronto asimilada a Venus, porque antaño los arúspices, adivinos, ordenaban que en los puertos de mar, en los puertos marinos, se colocara el templo de Venus Salacia, que también recibía el nombre de Afrodita Alígena, la nacida de la sal, o Anadiomene, saliendo del mar, como recuerda Gómez Miedes siguiendo a Plutarco,
quien refiere que con su nacimiento en el mar, con el nacimiento de Venus Afrodita en el mar, se apunta con enigmas a la capacidad generadora de la sal, a la apetencia de animales y humanos por la sal y las funciones de la unión sexual, de forma que la ausencia o restricción del llamado cloruro sódico podía ser nefasto para la salud y la supervivencia de la especie. Afrodita, pues, asociada a la sal y a su poder generador, será venerada como el avatar griego de la gran diosa, porque los antiguos reconocían, según constata Cicerón, la existencia de varias diosas de la fecundidad, varias Venus, 4 exactamente. Una de ellas, de origen sirio-chipriota, llamada Astarte, y desposada con Adonis. Quédense con este nombre Adonis, que nos va a despejar el mito de Salambona, después, un poco más tarde. Sin duda, fue Gadir uno de los más importantes centros de culto de la gran diosa, Venus Afrodita Astarte. Plinio refiere que la isla pequeña, donde en su tiempo estuvo la población de Gades, era llamada Eritía, o Afrodisia, la isla de Afrodita, o incluso de Juno, esta diosa romana protectora por excelencia de las mujeres, también asimilada a Astarte. En esta isla pequeña, Eritía, había un recinto sagrado con un templo, una cueva y un oráculo, según Avieno, consagrados a la diosa Venus Marina. Estos datos indican claramente que se trata de un culto a Astarte, Afrodita, Venus, en su acepción marinera, y muestra su relevancia para los marinos como referente para la navegación procedente del Mediterráneo, quienes consideraban a la gran diosa como la patrona que les guiaba. De manera que un navegante, tras rebasar el angosto y peligroso estrecho, encontraba en Eritía un punto costero de merecida atención. Y junto a la isla de Venus, con su templo, el santuario de Cronos Balamón y el dedicado a Hércules Melcar, en la zona de la punta del Boquerón, podrían formar parte del mismo sistema de balizamiento o señalización costera. Estos dos últimos, el de Cronos y el de Hércules, orientados hacia el frente litoral exterior, y el de Venus hacia el litoral interior. La segunda clave del santuario femenino era la presencia de actividad sexual, que ha sido denominada tradicionalmente como prostitución sagrada, donde marinos y comerciantes acudían después de los largos periodos de abstinencia que suponían las travesías marinas. Estas hieródulas, esclavas sagradas más que prostitutas, entregaban parte de sus beneficios a Afrodita Astarte por su protección, convirtiéndose en uno de los tipos de donativos más importantes, lo que redundaba en la riqueza de estos santuarios. Los textos más claros sobre la importancia económica y la actividad sexual vinculada a los templos de Astarte, Afrodita, Venus, quizás sean los de Estrabón sobre sus santuarios en Erice, en Sicilia, y sobre todo en Corinto, que era tan rico, dice Estrabón, que a título de esclavas sagradas tenía más de 1000 heteras, y a causa de estas mujeres, la ciudad era visitada por mucha gente y se enriquecía. El gramático serbio, siguiendo esta estela, siglos después, recuerda que entre los diferentes apelativos de Venus está el de Salacia, que de diosa cosmogónica ahora se describe como diosa de las meretrices. La filología y la historiografía actual, no obstante, examina esta cuestión de la prostitución sagrada con reservas, por considerar que podría tratarse de un recurso literario de los autores grecolatinos encaminado a desacreditar la religiosidad oriental. Sea como fuere, lo que sí es innegable es la relación entre los templos dedicados a Astarte, Afrodita, Venus y el ámbito del mar y de la sal. A su vez, el templo consagrado a Venus Marina en la isla de Eritía creaba un espacio sacro especialmente femenino, pues en el de Melcar, de Gadir, prohibían la entrada a las mujeres, según cuenta Silio Itálico. Una propuesta similar nos conduce al Tesoro del Carambolo y la Astarte de Sevilla, o más cerca de aquí, al santuario fenicio-púnico de la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, donde se han hallado abundantes objetos femeninos, que se pueden ver en el Museo de Cádiz, fíbulas, collares, mantos, pendientes, anillos, algunos con representaciones de aves, como la paloma, ave de Astarte y de la Afrodita micénica, símbolo del amor y de la felicidad conyugal, fidelidad conyugal, ave que, como saben, también hallaremos vinculadas a vírgenes cristianas. En este punto, que estoy mencionando Sanlúcar de Barrameda, no quiero dejar sin mencionar otro lugar de nuestro entorno andaluz relacionado con Venus
y el paisaje de salinas, marismas y esteros, patria chica de uno de los sabios más grandes de su tiempo, un humanista que revolucionó la filología, en el año en el que se cumple el 5º centenario de su fallecimiento, teniendo además aquí presente a colegas, a compañeros que desde nuestro grupo de investigación y desde la Sociedad de Estudios Latinos, con José María Maestre a la cabeza, estamos organizando algunos importantes actos que tendrán lugar a lo largo de este año en homenaje y memoria de nuestro andaluz más universal, Antonio de Nebrija, o mejor dicho, de Lebrija, su suelo natal, cuyo nombre, de tintes legendarios, Nabrisa, o Nebrisa, como a él le gustaba decir, solía decir, recibió el sobrenombre romano de Veneria, de Venus, descartadas otras etimologías peregrinas. Un oppidum, Lebrija, ubicado, según cuenta Plinio, entre los esteros y albinas del Guadalquivir. Aunque suele decirse que su fundación la fundación de Lebrija se debió a Julio César, cuya estirpe, la gens Julia, se decía descendiente de la diosa Venus, por el héroe troyano Eneas. César, como saben, también estuvo en Gades y visitó el templo de Hércules. Lebrija, no obstante, en tiempos pasados fue un puerto de mar al pie del Golfo Tartésico, después Lacus Ligustinus, cuya paulatina colmatación transfiguró el lugar de bahía en tierra de marismas, como destaca Plinio. Toda la zona, pues, entre Bonanza, Évora y el pinar del monte Algaida, respondió al calificativo de Ager Veneriensis, campo de Venus, según el bronce de Bonanza del siglo I después de Cristo, área que se localiza al norte de Sanlúcar, en donde se encontraba, según Estrabón, el santuario de Lux Dubia, luceros del atardecer, Venus, cuyo planeta solo veían los marineros durante el alba o el crepúsculo, lo que parece indicar que toda la zona de marismas, salinas, esteros, inmediata a la desembocadura del Guadalquivir, estaba consagrada a la diosa romana de la sal. De hecho, también la titulatura Veneria no es exclusiva de Nabrisa, Lebrija, es compartida por otros lugares costeros e insulares del Mediterráneo con templos dedicados a templos de Venus, entre los que destaca, quizá por ser el más conocido, Pompeya, cuya diosa patrona era Venus y era la divinidad más importante de la colonia, cuyo templo más grande era el de Venus y miraba hacia el mar. Bien, antes mencioné que la cuarta Venus, la de origen sirio-chipriota, era llamada Astarte, según Cicerón, y estaba desposada con Adonis. Pues bien, otra actividad realizada por mujeres junto a los templos de Venus, Afrodita, Astarte, fueron las fiestas llamadas Adonias, festividad de celebración de la muerte y resurrección de Adonis, amante de Astarte, Afrodita eternamente joven. Una figura heroico-divina, Adonis, asimilada al egipcio Osiris, pero también al fenicio Melkart. Y llegados a este punto, podemos ya intentar desvelar de alguna forma el misterio de Salambona. No me ha sido fácil encontrar el hilo del que tirar para desenredar el ovillo de este mito asociado a la isla gaditana, pues contaba con los dedos de mi mano, 4 exactamente, el número de testimonios escritos en las fuentes antiguas sobre esta divinidad. Para desembrollar pues este ovillo, partiré cronológicamente en sentido inverso al natural, esto es, de la Edad Media al final de la Antigüedad Clásica, para después regresar al Renacimiento y avanzar finalmente por los siglos del Cádiz ilustrado hasta encontrar cobijo hoy en la erudición local. Empecemos por las fuentes originales, 2 griegas y 2 latinas. La cuarta y última fuente es medieval, y de ella beberán prácticamente todas las referencias hispanas posteriores hasta hoy. Es la contenida en el relato del martirio de la santa sevillana Justa y Rufina, que tuvo lugar bajo Diocleciano y Maximiano en el año 287, o al menos antes de la sangrienta persecución de cristianos bajo Diocleciano a principios del siglo IV, como matiza don Juan Gil, mi maestro y codirector de mi tesis doctoral y académico de la RAE. La tradición, lo diré de forma muy resumida, es la siguiente. Cuenta lo siguiente: Justa y Rufina eran alfareras cristianas de un barrio de Sevilla, en la orilla derecha del Guadalquivir, y un día de mercado pasó por el lugar donde las doncellas exponían los productos de su trabajo una procesión de mujeres que danzaban y lloraban alrededor de una imagen procesional en piedra,
de Salambona. Ahora veremos cómo aparece escrito en latín este nombre en el relato. Como era costumbre, a la vez, las seguidoras de Salambona hacían una colecta para sostener su culto pagano. A Justa y Rufina les pidieron uno de los recipientes de barro que exponían a la venta, mas como se negaron a darlo, los seguidores de Salambona, irritados por su negativa, desbarataron y rompieron el puesto. Furiosas, a su vez, Justa y Rufina arremetieron contra la imagen procesional que derribaron y destrozaron. Las muchachas fueron detenidas y tras un largo martirio fallecieron. El Passionarium Hispanicum, un libro litúrgico cuyo uso está documentado desde el siglo VII, describe así la figura procesional, sin precisar si es masculina o femenina, y que historiadores como Álvarez Querra y Álvar Nuño han interpretado como un betilo. Un betilo es una especie de meteorito o piedra negra sin forma, de color negro y sagrado. Dice así el texto latino. Les traduzco, un no sé qué monstruoso y enorme que la multitud de los descarriados gentiles llama Salambo, en latín Salambonem. Este parece ser el documento sevillano anotado por el isleño Cristelli, lo que despeja una parte del misterio. El cuadro que tiene aquí de Goya representa al ídolo derribado con forma femenina de Venus. El segundo y tercer testimonio sobre Salambona está en griego y son los que otorgan ya una imagen femenina a esta divinidad. Los ofrecen por un lado el lexicógrafo Esiquio, quien se limita a decir Salambo, la Afrodita de los babilonios. Y por otro lado el compendio bizantino conocido como Etymologicum Magnum, que describe a Salambo como divinidad femenina, daimon, vinculada a las fiestas centrales del verano llamadas Adonias, en las que Salambo deambulaba llorando en alta mar por su amante fallecido Adonis. Estas Adonias aparecen finalmente en la fuente más antigua que recoge el nombre de nuestra supuesta diosa isleña, la Historia Augusta, una obra tardía del siglo IV después de Cristo, en la parte dedicada a la vida de Heliogábalo, emperador romano del siglo III, asesinado a los 18 años, muy vilipendiado por los historiadores antiguos por sus excentricidades, crueldad y fanatismo, y que impuso en Roma el culto oriental al dios Helgabal y otras divinidades sirias por delante del panteón romano. Heliogábalo, así pues, exhibió también a Salambo con todo el llanto y agitación del culto sirio, perpetrando el presagio de su fin inminente. El pasaje, como ven, escueto, no ofrece detalles del culto, probablemente por ser de sobras conocido por el lector o el destinatario de la obra, ni indicación del género de la divinidad, cuyo nombre aparece escrito igual que en el Passionarium Hispanicum, esto es, en acusativo, Salambonen, de la tercera declinación, Salambo, Salambonis, procedente de los femeninos griegos en omega, tipo, Dido en griego, Dido Didonis, latín, Dido, reina de Cartago, o como Juno, Junonis, Juno, cuya derivación hispana más común debió haber sido, por tanto, Salambo, con acentuación llana. Pero si ya esta divinidad era de por sí oscura, he aquí que viene a opacarla más en el siglo XIX Gustave Flaubert, quien utiliza, reinventa y renueva el mito para su famosa novela Salambo, llevada después al cine, al teatro y a la ópera, dando lugar a una pronunciación del nombre con acentuación aguda que se ha generalizado hasta hoy. Yo, de todas formas, seguiré diciendo Salambo, no Salambo. Esta novela, ambientada en Cartago, poco después de la derrota cartaginesa frente a los romanos en la Primera Guerra Púnica, está protagonizada efectivamente por Salambo, pero aquí es un personaje femenino ficticio que Flaubert se inventó a partir del nombre de la divinidad siria mencionada vagamente en la Historia Augusta, y se la inventó para poder articular en torno a ella una trama amorosa que animara la novela, eso sí, basada en hechos históricos, y la hizo hija de Amílcar, hermana mayor de Aníbal y sacerdotisa de Tanit. Pero regresemos a España, al foco principal del culto de Salambona, al siglo XVI. Ambrosio de Morales, en su Crónica General de España, es de momento el primer autor que encuentro que escribe en español, anteriormente todo lo que encontraba estaba en latín, que escribe en español el nombre de la diosa siria, como ven, asimilada a Venus, y lo escribe ya como Salambona, en el relato de las Santas Sevillanas, cuya estela seguirá años después Rodrigo Caro, que en su libro de Antigüedades de Sevilla dedica un capítulo a la diosa Venus, adorada por los sevillanos, llamada, claramente mayúscula, Salambona,
nombre, dice Rodrigo Caro, que vino con las ceremonias y deidades de Siria a corromper Sevilla, a inficionar Sevilla, a corromperla, cuyas mujeres la admitieron de buena gana, trayéndola por la ciudad en procesión entre llantos por la muerte de su enamorado Adonis, fiesta que llamaban Adonias. Quizá, dice, quizá, traída acá por los fenicios. Sabemos que los ritos de Adonis y Venus, las Adonias, se celebraban con mucha solemnidad en dos lugares de Asia Menor: Biblos, en Fenicia, y Pafos, Chipre, dos grandes centros del culto afrodita Astarte. En estas fiestas, que Ovidio también recuerda en sus Metamorfosis, sus seguidores lloraban anualmente la muerte del dios amado con amargas lamentaciones, principalmente las mujeres. Sus imágenes, las de Venus y Adonis, eran llevadas en procesión funeral, acompañadas por sus adeptos, que lanzaban gritos de dolor y bailaban al son de estruendosos instrumentos. Después, las imágenes eran arrojadas al mar o a manantiales, junto con los llamados jardines de Adonis, unos cestos de planta, aquí está representado el cuadro de forma ideal, unos cestos de planta que simbolizaban la renovación anual de la vegetación. Y en algunos lugares, como Biblos, se celebraba la resurrección de Adonis al día siguiente y su ascenso a los cielos. En definitiva, y por ir finalizando el montaje de este complejo puzzle, Salambo sería, que no Salambona ni Salamboe, Salambo sería la variante local de una diosa perteneciente al círculo semita de divinidades sirias relacionadas con Venus y Afrodita y vinculadas a la muerte de su amado Adonis, cuyo culto se extendió hasta España. No hay, sin embargo, no hay ningún indicio de arraigo del culto a Salambo o celebración de Adonias en época prerromana, sino que es el resultado de la movilidad de comerciantes sirios en el contexto imperial romano. Es harto difícil, por tanto, harto difícil, no casi imposible, que indígenas isleños pudieran adorar más de 10 siglos antes a esta divinidad siria y sin relación, en principio, aparente con la sal. ¿Cómo se fraguó entonces el mito de Salambona como diosa indígena de la isla? Huelga decir que con la escasa información que proporcionaban las 4 fuentes originales, entendemos que no resultará fácil otorgar una identidad sólida a Salambo en los siglos en los que nació la imprenta y empezó a difundirse entre historiadores y teólogos su mito, llegando a alcanzar altas cotas de imaginación en el siglo XVII y XVIII hasta llegar a hoy. El promotor, digamos, por decirlo así, de toda la fabulación en torno a Salambona, siguiendo el camino abierto por Rodrigo Caro, fue el historiador español Juan Tamayo de Salazar, que editó en Lyon el primer Martyrologium Hispanum en el siglo XVII, una aportación llena de invenciones sobre los pasionarios hispanos, y que se convirtió en una galería donde cada cual iba a acoger sus propios santos. Los nuevos dictados contrarreformistas de la época multiplicaron las manifestaciones devotas y propiciaron un clima emotivo que desarrolló una intensa actividad propagandística a través de imágenes, escritos y representaciones religiosas. Tamayo, más allá de su indiscutible despliegue de erudición, se había dejado arrastrar por los vientos desencadenados en la época por autores de falsos cronicones, como Annio de Viterbo, y participó activamente en la producción de fantasías de toda índole, plagada de anacronismos y falsedades que halagaban el espíritu patriotero y la credulidad popular, y quizá por eso tuvieron tanto éxito. Tamayo fue, en fin, quien identificó a Salambo como antigua diosa fenicia y quien por primera vez puso en conexión el nombre de Salambona con Cádiz, por delante de Sevilla y de Roma, e introdujo una cronología falsa para demostrar y hacer creer la antigüedad de la devoción cristiana en España. Este es el texto, que les traduzco muy rápidamente. Y dado que los fenicios habitaron las costas del mar de Cádiz, como todo el mundo sabe, mancillaron allá las poblaciones vecinas con la epidemia de la superstición e introdujeron la fea estatua de la Venus plañidera de nombre Salambona, declinado por la primera declinación, que llevada a Roma en un tiempo posterior por Heliogábalo fue adorada por los romanos. Estos mimbres fueron el material para urdir pocos años después la invención definitiva de Salambona como diosa indígena de la isla,
y construir una falsa etimología latina basada en la semejanza de sonidos. Salambona, sal buena. El artesano, Jerónimo de la Concepción, un religioso carmelita descalzo, historiador nacido en Cádiz en 1642. Trabajó sobre las antigüedades de la historia de la Iglesia de España, dedicado, entre otras cosas, a probar la preeminencia de nuestro país en el origen y difusión del cristianismo. Viajó por España, Europa, y en la década de 1680 residió de nuevo en Cádiz, también aquí en la isla de León, donde se consagró a la redacción de su obra cumbre, Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada. De entre las obras utilizadas por Fray Jerónimo no faltarán las citas de los falsos cronicones o de autores cuyas obras estuvieron viciadas por la credulidad otorgada a determinadas fantasías y falsedades. En un pasaje del Emporio, por ejemplo, Fray Jerónimo, diciendo seguir a Tamayo y a Rodrigo Caro, convierte la estatua de Salambove, ahora Salambove escrito así, en uno de esos torillos de piedra de los ritos bárbaros como los de Guisando, según una etimología falsa que hacía derivar el término del griego, salaiso y bous, que significa llorar al buey, porque decía que Venus lloró la muerte de Apis u Osiris, el Adonis egipcio, después transformado en la figura de un buey. Pero en otro pasaje, unos capítulos después, ofrece la falsa etimología que siglos más tarde recogerá el isleño Cristelli. La tienen ahí. A Venus debajo del ídolo Salambona, lo separa un poco, o Salambove, veneraron los fenicios en Cádiz, que quiere decir sal buena, por la mucha que de la espuma del mar se fabrica en aquella isla. Del templo de Venus y su idolatría se llamó la isla de León y las otras circunvecinas afrodisias. Aquí descubrimos por fin el origen del falso mito de Salambona como diosa de la isla y de la sal, en tiempo de la llegada de los fenicios, invención que ha llegado hasta nuestros días. En cuanto a la causa del error de transcripción del teónimo Salambo, como Salambona o Salambove, con B y con V, es evidente que el error se produjo a partir de la forma declinada en acusativo de las dos únicas fuentes latinas que hemos visto. Como sabemos bien los filólogos, en la transmisión de los textos, manuscritos o impresos, es frecuente la confusión gráfica entre la N y la U, minúsculas, que se invierten, como puede observarse, por citar ahora un solo ejemplo de los centenares que hay, en la Editio Princeps del Catalogus Santorum de Petrus de Natalibus, un auténtico bestseller del Renacimiento, donde al describir la pasión de las santas sevillanas, leemos Salabowen, también así en ediciones posteriores y corregido después ya con la N, Salabonen, en la edición de 1534 en adelante. También así se lee en el antiguo Breviarium Evorense, Salabowen. Y a partir de aquí el nombre se vinculó con la raíz latina bowe, que significa buey, de donde también después Salambove con B, por el betacismo, la confusión entre la B y la V, que ya observamos en las lenguas romances y especialmente en castellano. También en la Magna Enciclopedia Medieval Speculum Maius de Vicente de Beauvois, otro bestseller del Renacimiento, en la parte dedicada a las santas Justa y Rufina, descubrí el teónimo escrito e impreso de formas diversas a partir de una fácil pero errónea conexión etimológica con la sal. En un manuscrito, Salambone, correctamente escrito. Después, en un incunable, ya encontramos Salembone, y luego se intenta ya remediar concertando el adjetivo con sal, Salembonum, sal buena, pero en masculino. Como he dicho, el término sal en latín es de género neutro o masculino, como hoy en francés, en italiano o gallego-portugués. Pero sal nunca es femenino en latín, como en castellano. De ahí que la etimología de Salambona como sal buena, por muy atractiva que sonara, solo podría haber sido ideada por un español poco ducho en el manejo del latín, como el erudito Nicolás Antonio se refirió a su contemporáneo Tamayo, al que también llamó versado en fábulas. Pero no acabarán aquí las fabulosas invenciones sobre Salambona en esta época de falsos cronicones, de lo cual aquí solo haré un brevísimo apunte porque ya el tiempo lo sé que llega a su fin. Fray Juan de Mora, en su enigma numérico predicable, convierte a Salambona ahora en una estatua de sal, como la lot bíblica. Y Fray Pedro Polo, en su Diarium Sacro Profanum, en latín, siglo XVIII, además añade, que además de ser una estatua de sal, añade que cierto romano, Esendio, escribió que el principal sacerdote de la diosa de la sal llevaba colgado del cuello sobre el pecho una lámina de oro en forma de nave con una inscripción latina que decía
sali quedo Salambona, me rindo a la sal de Salambona. De este romano esendio y de esta inscripción latina no hay ningún indicio de existencia anterior, salvo en menciones posteriores de religiosos españoles del siglo XVIII que repiten este relato de Salambona, estatua de sal, el sacerdote con su inscripción, para demostrar a partir de la purísima concepción de Venus en el mar que el dogma de la Inmaculada Concepción, tema fundamental para los franciscanos a lo largo de toda la Edad Moderna, está apoyado en textos y relatos antiquísimos. Una de las últimas apariciones de esta ilusión será en la novela del padre Isla, Historia del famoso predicador Gerundio de Campazas, alias Zotes, una sátira contra la degeneración de los discursos de los predicadores de su tiempo, barrocos, de mal gusto algunos y fantasiosos. Lo que me lleva al final de mi discurso y recordar mis palabras iniciales y aquellas justas poéticas en las que los oradores se subían al púlpito y defendían con elegancia latina la pureza de la Madre de Dios a partir de elementos de la naturaleza, como la sal. Hay quien dice que si una historia es buena, ¿qué importa si es verdad o no? Así lo expresaron los creadores de la imagen institucional de las Salinas de Chiclana, basada, como ven, en Salambove y en una deconstrucción de la fórmula química del cloruro sódico. O, como dicen en los paneles del museo de la propia Salina, basada en Salambó, con cuya historia dicen, cierta o no, pretendían expresar que la sal está ligada a la bahía de Cádiz desde sus orígenes como asentamiento humano y con tal protagonismo como para llegar a ser considerada algo sagrado. La historia es buena, sí, y hermosa, y en parte cierta. Es posible que en alguna de las antiguas islas gaditanas fuera adorada una diosa nativa de la sal antes de la llegada de los fenicios, como aquella diosa de la sal azteca, y quizá los recién llegados la identificaron luego con su Astarte. Pero no hay constancia ni literaria, ni epigráfica, ni arqueológica sobre una salambona o salambove o con B o con V indígena. Y la diosa siria Salambo llegó bastantes siglos después, y sobre todo a Sevilla. Yo llegué a España, a la isla de León, de niña, con apenas 4 años de edad desde lejanas tierras africanas. Poco podía imaginar que mi familia entera vendría a parar aquí, que en la isla yo formaría mi propia familia, que aun estudiando fuera de la provincia, en Sevilla, el profesor José María Maestre de la Universidad de Cádiz me ofrecería una extraordinaria enciclopedia humanística sobre la sal, como tesis doctoral, cuya investigación marcaría toda mi actividad posterior y también mi vida, y que ésta acabaría culminando precisamente aquí, entre blancas salinas, marismas y esteros, y entre ustedes, en la Real Academia de San Romualdo, con mis maestros y alumnos, con mis colegas y amigos, con mi familia, con mi marido y mis hijos, la sal de mi vida. Coincidiendo, en fin, con aquel mudo orador presentador de la sal de hace casi 500 años, llegó el momento de guardar silencio y, en actitud respetuosa, dejar a la vista y en los ánimos de todos ustedes, como la esfera de sal suspendida por un cordel, los enigmas, mitos y leyendas de nuestro divino condimento para que los saboreen reposadamente. Dixi. Por favor, los académicos presentes se pongan de pie. Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académica. Queda proclamada académica de número de la Real Academia de San Romualdo, la ilustrísima señora doña Sandra Inés Ramos Maldonado. Muchas gracias.
y el diploma acreditativo. Pueden comprar. Enhorabuena. Gracias. Un buen trabajo de investigación. Gracias. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Martina Rodríguez Torres, para contestar a las recipientes. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. Querida Sandra, miembros de la corporación, señores académicos, el esfuerzo del estudio y la investigación es largo, muchas veces solitario y casi siempre duro, aunque no cabe duda de que tiene la compensación del conocimiento. Sin embargo, a veces la vida del luchador intelectual se ve compensada por un gesto que le anima a seguir su camino. A propósito del ingreso en esta Real Academia de Sandra Inés Ramos Maldonado, antes de anoche recibí una carta del profesor José María Maestre con el ruego de que la que les habla la leyera en este momento. Dice así: Querida Sandra, lamento de corazón que un imprevisto ineludible me impida estar en tu toma de posesión como miembro de un número de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando. Para mí fue ya un gran orgullo que María Elena Martínez Rodríguez de Lema entrara en su día en tan importante institución, y no menos orgullo es el que siento yo también ahora con tu justa incorporación. Sois, María Elena y tú, querida Sandra, dos mujeres de bandera de las que nos sentimos orgullosos todos los andaluces y todos los españoles, y en especial los profesores Juan Gil y yo mismo, que tuvimos el enorme privilegio de dirigiros vuestras brillantes tesis doctorales y apreciar vuestra gran capacidad de trabajo y conocimiento. Pero mi felicitación, querida Sandra, trasciende lo personal y debo hacerla también en nombre del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz, muchos de cuyos compañeros están ahí hoy, en nombre de los miembros de la Delegación Gaditana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en nombre de todos los colegas de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, en nombre de los compañeros del Instituto de Estudios Humanísticos, en nombre de los colegas de la Sociedad de Estudios Latinos y en nombre de los miembros de la Red Científica Internacional Europa Renaissance. Puedes y debes sentirte, querida Sandra, harto orgullosa, como también puede y deben sentirse Kiko, vuestros dos hijos, tu madre, tus hermanas, toda tu restante familia y todos tus muchos amigos y alumnos. Ese mismo orgullo es el que te manifiesto ahora, yo de nuevo a nivel personal, pero en nombre también de Mercedes, mi esposa, y de mis 3 hijos, sintiendo de corazón no poder acompañarte como hubiera sido nuestro deseo. Y termino dándole las gracias por la acertada elección a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte de la Isla de León y expresando igualmente mi agradecimiento a mi querida María Elena por leer este texto como le he pedido encarecidamente. Enhorabuena una vez más y gracias mil por comprender mi obligada ausencia.
Gratulor tibi imo excorde cara amica quod lingua latina scribere volo ut debeo. José María Maestre. Creo, querido Pepe, que no me extralimito si te agradezco en nombre de esta academia, en el de Sandra y en el mío propio, tan amables y sentidas palabras. La doctora Sandra Inés Ramos Maldonado nos acaba de introducir con este magnífico discurso en los mitos que relacionan divinidades femeninas, santas y vírgenes, y en especial la figura de Salambona con la cultura y el hecho etnográfico de la sal, que ha estado tan presente en nuestro entorno. Se ha remontado a la primera vez que se haya documentado la relación entre sal y divinidad en la literatura occidental, precisamente en el padre de esta, Homero, quien la llamó sustancia divina en la Ilíada. Se ha referido también a una advocación no tan conocida de Hércules, el Hércules Alario, referencia enormemente atractiva y sugerente y de una lógica aplastante debido a la actividad comercial del emporio del santuario de Melcar, Hércules gaditano, y su relación con la pesca y las industrias conserveras y de salazones tan presentes en la zona. Para ello, nuestra flamante académica ha realizado un excelente trabajo dentro de la disciplina de la filología clásica, es decir, a través de los textos escritos en lengua latina o griega. Precisamente la palabra filología viene del latín filologia y del griego filología, que significa amor o interés por las palabras, y es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace, tal como se manifiesta en su lengua, el latín y el griego, y en su literatura. La propia doctora Ramos nos ha recordado alguna vez lo que afirmó Nietzsche hace 135 años, él que era también filólogo clásico, en su obra Auroras Reflexiones sobre los prejuicios morales. Decía que la filología es como el arte y la pericia de un venerable orfebre de la palabra que exige a sus adoradores tomarse tiempo y serenarse ante la lectura de un texto. De esta manera, trabaja con los recursos que le ha proporcionado la brillante formación adquirida con la licenciatura en Filología Latina por la Universidad de Sevilla y el doctorado en la de Cádiz, donde consiguió el Premio Nacional de Tesis Doctorales 1994-95, otorgado por la Sociedad Española de Estudios Latinos, obteniendo en 2017 la Cátedra de Filología Latina en la UCA y siendo miembro en ella del grupo de investigación Elio Antonio Nebrija desde 1989. Introducirnos en el currículum de Sandra es conocer la excelente trayectoria de su carrera como investigadora, que se desarrolla en torno a dos temas principales: humanismo español y literatura neolatina, siendo el principal nada menos que la recepción humanista de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo. Paralelamente desarrolla otras líneas de investigación dentro de la crítica textual, Plinio, Cicerón, Plutarco, y la literatura científica y técnico-didáctica escénica, Cardiano, Palmireno, la lexicográfica, Nebrija, Perotti, el comentario humanístico, Gómez Miede, Erasmo, López de Villalobos, las poéticas y poesías en el Renacimiento, Ausonio, Francisco Cascales, Flaminio Sículo, la vía de los humanistas en la enseñanza de la gramática latina, Nebrija, Marineo, Sículo, el Brocense, el hebraísmo cristiano, Paulus Riccius, las traducciones latinas de obras en la literatura española, el licenciado Vidriera de Cervantes o la historia y cultura de la sal. El conjunto de sus investigaciones ha aportado un total de 85 publicaciones científicas que incluyen 4 libros, 2 publicados como autora y 2 como coeditora. Un libro más suyo como autora espera ver la luz en breve. Hic et nunc destacamos el libro titulado Comentarios sobre la sal de Bernardino Gómez Miede, introducción, edición crítica, traducción anotada e índices, basado en su investigación galardonada con el Premio Nacional de Tesis Doctorales otorgado por la CELAT, y que ha sido publicada en 3 volúmenes por el CSIC.
y el Instituto de Estudios Humanísticos en su prestigiosa colección Palmirenos. Esta obra ha sido destacada por el Grupo de Investigación Internacional Etnoarqueología y Antropología de la Sal, dirigido por el profesor Marius Alexiano, filólogo clásico y arqueólogo de la Universidad Rumana de Iași, que ha manifestado la importancia de este estudio y traducción para el enfoque holístico de la sal por él defendido. Investigadora incansable, ha dado a conocer los resultados de su trabajo en 46 congresos especializados nacionales e internacionales, con 26 comunicaciones orales y 20 conferencias como invitada en eventos científicos y académicos europeos. Cuenta con 5 sexenios de investigación, es decir, nada menos que 30 años de investigación de excelencia, entre 1991 y 2020, y un sexenio de transferencia de conocimiento e innovación entre 1998 y 2008, evaluados positivamente por Aneca Zenay, en el cual destacamos su participación en el proyecto Culturcat Cádiz Mítico, la Tierra de Hércules para el Centro de Interpretación Cádiz Mitológico de Sanlúcar de Barrameda y en el proyecto Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. También ha participado desde 1989 en 38 proyectos I+D subvencionados en convocatorias públicas nacionales y regionales. De ellos, 11 financiados por la DIGICIT y 20 financiados por diferentes instituciones. Ha completado 3 estancias en centros públicos privados de I+D financiados por programas oficiales de becas de movilidad en Roma, Londres y París. Posee una amplia experiencia como directora de tesis doctorales, trabajos de fin de grado, fin de máster y memorias de investigación. Ha recibido premios y menciones por su aplicación de métodos naturales y activos en la enseñanza del latín en la universidad, entre los que sobresale el primer premio otorgado por la UCA por su proyecto de innovación intitulado Sal Musarum. Ha sido miembro de diversos comités organizadores de congresos y concursos, entre los que destacamos actualmente el Congreso Internacional Elio Antonio de Lebrija, Humanismo y Poder, que se celebrará en Lebrija del 3 al 9 de julio del presente año. Pertenece a diferentes consejos asesores de redacción y arbitraje científico de revistas y libros, como la colección de textos y estudios Palmireno del Instituto de Estudios Humanísticos, del que es miembro del Consejo de Redacción desde 2002. Ostenta el cargo de vicepresidenta de la delegación en Cádiz de la Sociedad Española de Estudios Clásicos desde el año 2020, tras haber sido vocal y secretaria. Todo ello, que no es sino un breve esbozo del nutrido y amplio currículum de la doctora Sandra Inés Ramos Maldonado, supera con creces los requisitos recogidos en el capítulo 3, artículo 5 de los Estatutos de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte para el ingreso de los académicos de número, motivo por el que esta academia se congratula de contar con su valía para trabajar y desarrollar el objetivo principal que le precede: fomentar y difundir la cultura y el conocimiento. Querida Sandra, no puedo terminar mis palabras sin expresar el orgullo que ha sido para mí presentarte como académica, a ti, a quien tantas veces he recurrido y en quien siempre he encontrado apoyo en el camino del conocimiento, de la cultura y de las lenguas clásicas, tan necesario en nuestros días, yo diría que aún más, y en el que sin duda se te puede aplicar con mayúscula la palabra magistra, que viene del adverbio latino magis, que significa más, relacionado con magnus, magna, magnum, que significa grande, como tú eres. Ahora, además, seremos compañeras dentro del hacer de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte. Muchas gracias. Doctora Ramos Maldonado,
Enhorabuena por su extraordinaria presentación, su magnífico discurso, fruto de un trabajo de investigación intenso. Sea usted bienvenida a la Real Academia de San Romualdo y esperamos de usted y de su sabiduría y de su espíritu de trabajo grandes beneficios para nuestra corporación. Bueno, y enhorabuena. gracias. Y yo esta es la entrega de este pequeño recuerdo de este día. Precioso cartel. Y este libro que editó la Academia con motivo del centenario de Francisco de Miranda. Muchas gracias. Enhorabuena y bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bien, agradezco a todos su presencia aquí, autoridades civiles, militares, señoras y señores académicos. Muchas gracias por su presencia aquí, como digo. El próximo acto de la Academia será el martes 8 de marzo. Una conferencia estará a cargo de don Francisco de Borja Aguinalde Olaizola, director del Archivo Histórico de Euskadi y una autoridad en conocimiento sobre Juan Sebastián Elcano. Con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, pues nos dará una conferencia sobre este tema. Están todos ustedes invitados el martes 8 de marzo a esta misma hora, a las 7:30. Les invito a todos. Muchas gracias por su presencia y se levanta la sesión. Bien.